Después de resubirlo ni una, ni dos, ni tres, vengo con este anime por quinta ocasión. Así que vayan dejando su buen like porque este video va a estar épico con un chingo de escenas que yo sé que te van a gustar. Esta historia comienza hace aproximadamente 2500 años, en el Himalaya, donde podemos observar a un anciano caminando a la deriva en medio de una tormenta de nieve. El hambre, el cansancio y las horribles condiciones hacen que este caiga desplomado al suelo. Sin embargo, algo extraño sucedió, ya que mientras él yacía despavorido en medio de la nada, poco a poco un diverso grupo de animales se acercaron a resguardarlo. De la forma más curiosa vemos a un oso, un conejo y un lobo, animales que en su día jamás convivirían en paz, ayudándose los unos a los otros para rescatar a este hombre. El oso y el lobo le brindaron un festín de pescado, carnes y frutas. Sin embargo, el conejo llegó al lugar con nada más que un par de ramas secas. El animal le dio a entender al hombre que quería que encendiera un fuego, y sin dudarlo, el anciano lo hizo. Poco a poco, las llamas brindaron calor a todos, pero lo que no se esperaban es que el plan del conejo era otro, ya que segundos después, el conejo saltó directamente a las llamas. El hombre intentó apagar el fuego, pero al final sus esfuerzos fueron en vano, ya que todo lo que quedó fue un conejo rostizado, siendo esto lo único que el pobre conejo pudo hacer para ayudarlo, un asado. Ese hombre no es Buda ni mucho menos, pero la historia comienza aquí, ya que se trata de una de las vivencias de Goshala, uno de los monjes más importantes de la historia, al cual esta experiencia le ayuda a comprender la naturaleza de la vida y a trascender espiritualmente. El anciano fundó su propia corriente espiritual y años más tarde envió a uno de sus discípulos al sur para una búsqueda importante. El discípulo llamado Narakta le pregunta qué debe buscar específicamente, a lo que el maestro le responde que había comenzado a sentir un increíble poder en el continente, un poder que proviene del hombre que se convertirá en el rey del mundo, el hombre que algún día sería conocido por todos como Buda. Pero para eso debemos transportarnos hacia el sur, donde el rey de Shakya, uno de los reinos más importantes del mundo, espera un hijo. Los pronósticos del embarazo son buenos, no solo por el estado de salud de la madre, sino porque los últimos meses han estado llenos de eventos que solo podemos describir como brujería o buenos augurios. Una tarde, mientras el rey paseaba por el bosque, es interceptado por un grupo de animales que de forma bastante sospechosa se acercan a él para verlo con admiración y detenimiento. No, en esta ocasión no hubo ningún tipo de sacrificio de conejos, pero deben de admitir que estuvo bastante raro. Una tarde la reina le cuenta que tuvo un sueño donde un elefante de 6 colmillos entraba dentro de su vientre, lo que se traduce como la versión oriental de la paloma y el Espíritu Santo. Instintivamente los dos asumen que se trata de buenas noticias y de que el mundo entero y la propia naturaleza se encuentra celebrando el futuro nacimiento de su hijo, quien desde antes de su nacimiento ya estaba predeterminado para cambiar el mundo y hacer cosas extraordinarias. Sí, este pequeño príncipe es Buda, pero a eso llegaremos más adelante, ya que durante el embarazo también ocurrieron algunas cosas un poco menos mágicas, que de igual manera debemos resaltar. Y es que, a pesar de todos los animales adorables, los monjes pelones, la paz y la magia que acabo de contar, las cosas no estaban tan bien en esa época, ya que todo el territorio de las orillas del Himalaya estaba pasando por una época de pobreza, muerte, esclavitud e invasiones nunca antes vistas. Un panorama de guerra que poco a poco se iba acercando al reino de Shakya a todos sus habitantes. Lo que nos lleva algunos meses en el futuro, donde nos encontramos con un joven esclavo llamado Chapra, quien se encontraba en la ciudad camino a entregar un mandado para su amo. Por un momento el chico se distrae y choca con un grupo de pandilleros, quienes al ver las finas sedas que Chapra cargaba, comienzan a perseguirlo con la intención de robarlas. Chapra hizo uso de su tamaño para adentrarse en los callejones más estrechos de la ciudad, pero lo que él no sabía es que no era hora de bajar la guardia, ya que justo en ese momento es interceptado por un joven ladrón mucho más pequeño que él, que con tan solo un par de movimientos ágiles consiguió robar su paquete y básicamente joderle la vida entera en una sola escena. Ya que cuando el pobre Chapra regresa a la casa de su amo con las manos vacías, debe decidir entre recuperar lo robado o su propia vida. Mejor dicho, la vida de su madre, ya que luego de darle una buena paliza, el muy desgraciado de su amo, que solo podía ser más sádico, le puso la condición de que si no recuperaba las prendas en los próximos 3 días, su madre, que también es una esclava, sería vendida al mejor postor. Desesperado, Chapra sale a las calles y consigue las prendas. Sin embargo, esas estaban siendo vendidas por un mercader que rápidamente se dio cuenta de las intenciones del esclavo, por lo que aún cuando Chapra consiguió tomar las prendas y huir, no pasó mucho tiempo hasta que fue encontrado y le dieron la segunda peor paliza de su vida. Las cosas no pintan muy bien para Chapra, pero no se preocupen, porque se ponen aún peor. Pues mientras deambulaba por las calles completamente desesperado, se topa con un grupo de jóvenes pandilleros bastante violentos. Entre ellos se encuentra el pequeño desgraciado que le robó sus prendas. Estos comienzan a atacarlo porque sí, y Chapra se defiende como puede, lanzando piedras a todas las direcciones y acabando con algunos de ellos. Sin embargo, la diferencia de número seguía siendo alta, por lo que al pobre Chapra le tocó recibir la tercera paliza del día. El pequeño ladrón se burla de él por su situación, pero esa sonrisa burlona en su rostro desaparece por completo cuando Chapra le comenta sobre la venta de su madre y de cómo perder esas prendas terminaría siendo el equivalente a perder lo más importante de su vida. Chapra se desmaya y se despierta luego de unas cuantas horas para encontrarse con que ya no estaba en el mismo callejón de antes, sino en una pequeña cabaña acompañado por el joven ladrón y una chica que había sanado todas sus heridas. El ladrón se presenta como Tacta y se disculpa por robarle. Sin embargo, le confiesa que ya vendió las prendas y que no queda mucho que puedan hacer al respecto. Chapra estaba a punto de comenzar a llorar nuevamente
paciente hasta que Tacta le dice de forma bastante seria que aunque no puede ayudarlo a recuperar las prendas, sí que podría ayudarlo a salvar a su madre. Pero para eso tendrá que estar dispuesto a hacer todo lo que le dice sin cuestionar nada sobre el plan que estaba a punto de contarle. Pasan algunos días y llega la hora en que la madre de Chapra iba a ser vendida. Los esclavos comienzan a caminar a través del bosque para llegar a su destino, y a lo lejos vemos que Chapra y Tacta vigilan la zona. Los minutos pasan y no sucede absolutamente nada, hasta que un gigantesco tigre sale de un arbusto y comienza a atacar a los esclavistas. Chapra sale e intenta defender a su madre, sin embargo vemos que el tigre no la ataca, sino que más bien la protege. Luego de ver a Chapra, el animal se aleja, pero lo que viene después es más impactante, ya que vemos que el cuerpo del tigre se acerca al cuerpo de Tacta, que estaba inconsciente en el suelo, y de forma épica, el alma del joven sale del cuerpo del tigre para regresar al suyo propio, revelándonos así que aparte de ladrón profesional, Tacta también tiene la capacidad de transportar su alma a cualquier animal que desee y controlar su cuerpo a voluntad. El monje Anaracta, que literalmente solo iba pasando por ahí, ve todo lo que pasó y queda sorprendido, asegurando que es muy posible que Tacta pueda ser el elegido de la profecía. Chapra y su madre se reúnen, pero ahora sí que la felicidad les dura poco, ya que a lo lejos ven como un ejército avanza en dirección a su pueblo. Por los colores, Tacta los identifica como parte del ejército de Kosala, un reino invasor que lleva años avanzando invadiendo diversas partes del continente y que ahora buscan conquistar el reino de Shakya. El ejército se dirige directamente al palacio, pero hay un detalle, y es que para poder llegar hasta allá, tienen que pasar obligatoriamente por el pueblo donde ellos viven. Sin embargo, cuando llegan al pueblo ya es demasiado tarde, el ejército había arrasado con todo, y con todo incluimos a los amigos y a la familia de Tacta. Con lágrimas en los ojos, el joven ladrón jura venganza y Chapra se ofrece a ayudarle. El plan no es muy complicado ni les toma demasiadas molestias, ya que esa misma noche, mientras el ejército enemigo celebraba su victoria, Tacta tomó posesión del cuerpo de un caballo y ese, montado por Chapra, entró con todas sus fuerzas al campamento, arrasando rápidamente con muchos de los enemigos, quienes luego del impacto inicial también comenzaron a atacar, y por un momento incluso parecía que serían capaces de acabar con nuestros jóvenes. Pero como si fuera obra del destino, en ese momento apareció una horda de langosta, las típicas plagas orientales que arrasan con todo a su paso, incluyendo el ejército. La nube de langosta era tal que le dio a Chapra la oportunidad perfecta para atacar directamente al general, que comenzó a huir a lo largo del bosque. Sin embargo, durante la persecución, este cayó directamente a un lago infestado con cocodrilos, que poco a poco comenzaron a acercarse y atacarlo. Aunque en ese momento no podía hablar, podemos sentir la felicidad de Tacta al encontrar venganza por la muerte de su familia. Sin embargo, Chapra tenía otros planes, y es que, contra todo pronóstico, el esclavo ataca a los cocodrilos y entra al lago para salvar al general de una muerte segura. Tacta no entiende lo que está pasando, a lo que Chapra se disculpa con él y le dice que todo es por un bien mayor, pues está harto de ser esclavo y planea hacer todo lo necesario para escalar y obtener una vida digna para su madre y los que le importan, incluso si eso significaba salvarle la vida a un hombre que había hecho tanto daño. Chapra le explica que debe aprovechar que ahora el general está en deuda con él para encontrar una manera de no solo mejorar su vida y la de su madre, sino cambiar las cosas para personas como él, esclavos que jamás han tenido una oportunidad en la vida. Y eso hace, ya que a la mañana siguiente, Chapra lleva al general malherido a las orillas del nuevo campamento de Kosala. Allí es recibido como un héroe, y más tarde, cuando el general recobra la conciencia, le agradece por haberle salvado la vida. Pero ese agradecimiento no se queda en palabras, ya que, a partir de ese día, el general lo trataría como un hijo más. No solo cambia su vida para siempre, sino que crea las oportunidades perfectas para aspirar a la grandeza. Mientras tanto, en el reino de Shakya, el rey y la reina celebran la retirada del ejército de Kosala y atribuyen la plaga de langostas a todos los buenos augurios y milagros que el bebé ha cumplido incluso antes de nacer. Pasan algunas semanas y ha llegado la hora de dar a luz, por lo que la reina y un pequeño séquito emprenden un viaje hasta su ciudad natal. Sin embargo, a mitad de camino, el trabajo de parto comienza, y eso no solo nos lo dejan saber gracias a los gritos de la reina, sino que el bosque, que hace unos cuantos segundos estaba completamente oscuro, se comienza a iluminar, reflejando la silueta de un gigantesco árbol. Seguido de eso, todos los animales del bosque se comienzan a acercar, curioso de lo que el nuevo príncipe de Shakya tiene que ofrecer para este mundo. El bebé nace sin mayores complicaciones, pero no podemos decir lo mismo de la madre, que luego de regresar al palacio fallece, no sin antes nombrar a su recién nacido como Siddhartha, un hombre que la historia jamás olvidaría, pero que para efectos prácticos y para que eso no suene como una mala clase de historia, llamaremos el prota. Los meses pasan y el prota es bendecido por el monje Goshala en persona, quien se da cuenta de su increíble aura espiritual, no solo por todo lo que nos han contado hasta ahora, sino porque estando el bebé descansando, uno de sus dedos apunta al cielo y el otro hacia la tierra, una señal que dentro de lo que sea que ellos crean en ese momento, significa solamente mi persona es sagrada en todo el universo. A lo que el monje confirma lo que ya sabemos y lo que se ha mencionado como 5 veces en el video, que él será el rey que cambiará el mundo. Luego de eso, tenemos un salto temporal de 10 años, donde vemos que Siddhartha ha crecido para convertirse en un joven tranquilo y aburrido de su propia vida, e intenta comprender la forma en la que funciona el mundo, aunque en ese entonces no hacía mucho para cambiar las cosas, ni nada en general para ser sinceros. Nuestro prota estaba muy interesado en las divisiones sociales y en cómo la sociedad había decidido que la vida de una persona podría tener más valor que la otra, simplemente por algo tan simple como las condiciones de su nacimiento. Si nacías como parte de la aristocracia, tendrías todas las oportunidades del mundo, pero si tenías la mala fortuna de nacer como esclavo, estarías estancado por el resto de tu vida, que tampoco sería tan larga, porque las condiciones de las personas normales y de los esclavos eran tan malas que solían morir muy jóvenes. Una tarde, nuestro prota se escapó de clases con algunos amigos para jugar en el bosque, pero lo que él no sabía es que la definición de diversión para sus amigos
amigos consistía en cazar animales. Cuando ellos intentan matar al conejo, Siddhartha los detiene, ya que para él no tienen derecho a hacer daños a otros seres vivos. El prota se separa de sus amigos y comienza a deambular por el bosque, donde se encuentra con un monje tocando una música celestial. Siddhartha queda encantado con la visión que tenía, aunque al mismo tiempo está consciente de que probablemente no sea más que un sueño. En ese momento es sacado de su fantasía por los gritos de ayuda de uno de sus amigos que había caído en una arena movediza. El prota y su otro compañero intentaron ayudarlo, pero por más que lo intentaron, no pudieron hacer nada, siendo esta la primera vez en la que el joven príncipe tuvo que ver de primera mano el dolor y sufrimiento de la muerte. Pero aunque esos fueron años relativamente tranquilos para Siddhartha y el reino de Shakya, eso no significa que las cosas se hayan calmado en el continente. Durante los últimos 10 años, el reino de Kosala se había expandido a lo largo del territorio, conquistando poco a poco muchos de los pueblos y reinos fronterizos de la zona. Semejante logro se debía a una persona, el gran general que con la ayuda de su hijo, el mismísimo Chapra, se había hecho con la gloria de la guerra. Ante el ojo público, Chapra era el hijo adoptivo del general. Sin embargo, debían mantener en secreto que él había sido un esclavo, ya que estaba prohibido para las personas comunes y para los esclavos intentar escalar socialmente. En cuanto a nuestro prota, su padre decide que es hora de que comience a aprender artes marciales, por lo que lo pone bajo la tutela de su general en jefe, Bakala, un tipo cruel y sanguinario que disfruta de hacer daño a personas durante la guerra, así como propinar todo tipo de palizas a quien no desobedezca. El entrenamiento es duro, sobre todo para un niño de 10 años. Sin embargo, Bakala se ha decidido a que Siddhartha se convierta en un gran guerrero. Al principio no le ve mucho potencial, pero con el tiempo comienza a mejorar. Lo único que no mejora a ojos de Bakala es su actitud, ya que la naturaleza gentil de Siddhartha impide que se pueda desempeñar en ese ambiente con normalidad. Por ejemplo, una tarde mientras paseaban por el bosque, Bakala comienza a cazar animales a diestra y siniestra. Sin embargo, en lugar de unirse a él, Siddhartha utiliza una flecha para detenerlo. Su general advierte que la generosidad no es una cualidad de los grandes reyes y que tarde o temprano tendría que dejar atrás la cobardía que lo ata. Pasan otros 5 años y Chapra se encuentra en medio de un torneo para determinar al campeón del reino de Kosala. Luego de haber superado la mayoría de retos sin ningún tipo de problema, debe pelear contra uno de los guerreros más fuertes de todo el reino. Al principio parecía un enfrentamiento simple y de hecho cualquiera diría que Chapra tenía todas las de ganar, pero de un momento a otro el enemigo consiguió tumbarlo del caballo y dejarlo completamente desprotegido en medio de la arena. Su contrincante comienza a atacar, pero Chapra no se da por vencido y sigue adelante. En uno de los ataques, Chapra salta y se aferra al caballo de su oponente, desestabilizándolo y haciendo que se caiga junto a él en la arena. Ahora las condiciones parecen ser las mismas. Sin embargo, el oponente es mucho más fuerte que él e incluso en una pelea cuerpo a cuerpo tiene la delantera. El enemigo comienza a golpearlo con una fuerza tal que parecía que Chapra no podría salir de esta. Y dicho y hecho, ya que lo golpea y lo deja prácticamente inconsciente. El público celebra la victoria del más grande. Sin embargo, cuando todos pensaban que Chapra no podía más, este se levanta y continúa la pelea. El enemigo toma su espada y comienza a pelear, al mismo tiempo que se pregunta por qué Chapra sigue intentándolo con tanto esmero, aun cuando está claro que tiene todas las de perder. Y el motivo es justamente ese. Si Chapra pierde esa pelea, es posible que también pierda todo lo que ha estado trabajando durante esos últimos 15 años. Así que, con sus últimas fuerzas, Chapra toma una roca del suelo y la lanza hacia la muñeca de su oponente, haciendo que este suelte su arma, lo que le dio la oportunidad de recogerla y apuntar al enemigo con su propia espada, dando por terminada la pelea. El público celebra la victoria, mientras nuestro héroe piensa para sí mismo que se encuentra cada vez más cerca de lograr su meta, dejar de ser un esclavo y poder sacar a su madre de esa vida. Más tarde nos enteramos que aparte de ganar un gran trofeo y de mejorar su condición económica, Chapra también llamó la atención de una chica, pero no de cualquiera, sino de la hija de un ministro de dicha ciudad, uno de los hombres más poderosos de todo el reino. La chica quedó encantado con la fuerza y destreza de Chapra, mientras que él, si bien no está completamente enamorado, piensa que casarse con ella podría darle la oportunidad perfecta para seguir escalando. Las noticias del compromiso entre Chapra y la hija del ministro se corren a lo largo de todo el reino, lo que no solo trae alegría, sino un pequeño problema. Y es que muchas personas se comienzan a preguntar si él realmente es hijo del general y quién podría ser su verdadera madre. El general advierte que nadie puede saber que él en realidad es un esclavo, ya que eso les conseguiría la pena de muerte para ambos. Mientras tanto, nuestro prota ha crecido considerablemente, no solo en tamaño, sino también en cuanto a habilidad con la espada, convirtiéndose en un guerrero bastante decente, aunque como les había dicho antes, bastante pacífico, evitando en todo lo posible hacerle daño a cualquier otro ser vivo. En una de esas tardes nuestro prota huye del palacio y comienza a montar su caballo a lo largo de diversos bosques y praderas. Cuando llega a un desierto, se encuentra con un grupo de vagabundos, todos ellos bastante enfermos y cerca de morir. Impactado por lo que estaba viendo y sin saber muy bien qué podría hacer para ayudarlos, Siddhartha se quita todas sus prendas de oro y se las entrega a los mendigos. Sin embargo, en ese momento aparece un grupo de rufianes que roban todo y le dicen que esas personas fueron enviadas allí a morir, por lo que no necesitan dinero ni cualquier tipo de caridad. Los malandrines intentan amenazar al prota para que les entregue más oro, pero son interrumpidos por una joven sirvienta llamada Maraya, que sabiendo la verdadera identidad de Siddhartha, les advierte que si le ponen un dedo encima, todos estarían muertos. Los rufianes no entienden muy bien la posición del prota, pero aceptan de todas formas, dejándolos solos. Ambos comienzan a hablar y el prota queda impactado por la actitud y la belleza de la joven, pero sobre todo por la forma que tiene de ver la vida, ya que esta le dice que aquellas personas están allí únicamente para esperar la muerte y que darles caridad o comida es entregarle algo más para aferrarse a la vida, pero que con eso solo conseguirían alargar aún más su sufrimiento. Siddhartha
Siddhartha no comprende esto del todo, a lo que ella le explica que la muerte y el sufrimiento son cosas naturales que todos deben experimentar al menos una vez en la vida, pero que al mismo tiempo son cosas que él, al estar cegado por la riqueza y la comodidad en la que ha vivido, no puede comprender. Siddhartha se alegra, ya que finalmente fue capaz de encontrar a alguien que le pueda mostrar un camino diferente, así que le pide a Miraya que le enseñe cómo viven las demás personas. Esto comienza una peculiar amistad entre ambos, pues tenemos a la joven mostrándole a él la realidad de la mayoría de personas, mientras que él aprende acerca del sufrimiento, el dolor y la muerte, pero sobre todo de la vida misma, ya que el sufrimiento es una parte de la vida de la que nadie está exento, ni siquiera él, que eventualmente también enfermará, sufrirá y morirá sin poder hacer nada para evitarlo. El tiempo pasa y los dos se vuelven cada vez más cercanos, pasando tiempo juntos y divirtiéndose como iguales. Pero lo que no sabían es que estaban siendo observados por el general Bakala, que desesperado por convertirse en el personaje más detestable del anime, le fue con el chisme al rey, quien desde ese momento le prohibió a Siddhartha que volviera a hablar con cualquier otro plebeyo, así como de salir de los confines del palacio. Aunque molesto, Siddhartha acepta las condiciones de su padre, pero cambia de opinión cuando se da cuenta que allí no acabarían las cosas, ya que ese mismo día, el general atrapa a Miraya y la condena a muerte por el delito de hablar con un miembro de la realeza. Sí, esa mamada existe. Al enterarse de esto, Siddhartha desata una ira que jamás habíamos visto de su parte y va a hablar con su padre, directamente amenazándolo con que si le hacen daño a Miraya, él jamás lo perdonaría. Su padre le dice que ella no es más que una simple ladrona, a lo que el prota le confiesa que la ama y que no hay nada que ellos puedan hacer para que eso cambie. El rey acepta mantenerla con vida con la condición de que nuestro prota se case con la princesa de un reino cercano. Siddhartha acepta, pero lo que no sabían es que mientras ellos discutían los detalles, el general le había arrancado ambos ojos a su amada. Sus ojos a cambio de su vida, dijo el general, afirmando que de esa forma ella no podría volver a ver a Siddhartha en su vida. El prota intenta ayudarla, pero Miraya se levanta y como puede sale del palacio, diciendo como últimas palabras a Siddhartha que no se arrepiente de haberlo conocido, ya que junto a él había vivido los días más felices de su vida. El tiempo pasa y vemos, porque Miraya ya no puede, que se lleva a cabo la boda entre el prota y una hermosa princesa, aunque mientras todos celebran, él sigue lamentándose por la pérdida de su mejor amiga y su primer amor. Paralelo a eso vemos que Tacta, la mamá de Chapra y el monje continúan juntos y llegan a la capital de Kosala con la esperanza de poder encontrar a Chapra. Los tres recorren la ciudad sin muchas esperanzas, pero en ese momento aparece una gran multitud indicando que el general del ejército se encontraba en camino. Cuando todos se suman a ver, resulta que se trata de nada más y nada menos que el mismísimo Chapra, que hace poco había sido nombrado general en sucesión a su supuesto padre. Al verlo, Tacta se emociona y comienza a planear cómo podrían reencontrarse, pero su madre dice que verlo sano y salvo es suficiente satisfacción para ella. Cualquiera de nosotros pensaría que haber logrado el objetivo de convertirse en general haría que Chapra comenzara a hacer planes para buscar a su familia. Sin embargo, parecía más concentrado en planear las siguientes etapas de la guerra, más específicamente concentrado y emocionado por la idea de atacar y conquistar el reino de Shakya. Sin más tiempo que perder, ambos bandos declaran la guerra y las noticias llegan directamente a Siddhartha, quien por primera vez en su vida tendrá que enfrentar la crueldad de la guerra en carne propia. Lo peor es que sin poder hacer nada, ya que aunque él no quiere ir a la guerra ni participar en algo tan horrendo, se ve obligado a ir por su condición de príncipe heredero. Las batallas comienzan y se vuelven a repetir las mismas escenas de destrucción que vimos al principio, pero esta vez con Chapra como destructor, convirtiéndose justo en el tipo de persona que alguna vez juró destruir. Asimismo, vemos la crueldad del comandante Bakala, que como le confiesa el prota, disfruta hacer sufrir a sus enemigos en batalla. Y en medio de todo eso tenemos al prota, que por más que no quiera participar en semejante carnicería, se aferra a su deber y sigue adelante. Pero conforme van avanzando en la pelea, el nivel de crueldad y sufrimiento se percibe en el aire, tanto así que es insoportable para él, hasta el punto que le ordena a sus hombres que se detengan, pero por más que lo intentan, nadie lo escucha. Todo el mundo está cegado por el odio y por la guerra. En un momento de distracción, Chapra ve la oportunidad de matar al prota. Sin embargo, mientras se acercaba con intención de atacar, él mismo es atacado por el general Bakala, quien le clava una flecha en medio del abdomen con un veneno que podría matar a una persona en cuestión de segundos. Pero lo más extraño de todo es que el veneno no funciona automáticamente, lo que le da la oportunidad de seguir adelante. Con espada en mano, Chapra se aproxima a matar a Siddhartha. Sin embargo, cuando estaba a pocos centímetros de matarlo, quedó completamente paralizado. En parte por el veneno, pero también por la mirada que el prota tenía en su rostro. Una mirada de pureza, resignación y de paz que lo dejó completamente desconcentrado. Unos ojos que parecían ver directamente a través de su alma. En ese momento, Chapra se desmaya y con su caída, su ejército declara la retirada. Lo mismo ocurre con el ejército de Shakya, declarando así una especie de tregua entre ambos bandos. Chapra es llevado a casa por su padre, al que le informan que ya no había nada que hacer, pues el veneno se había expandido por todo su cuerpo. Gracias a los poderes de Tacta, la noticia llega a oídos de su madre, quien empieza a planear una forma de salvarle la vida a su hijo. Desesperado, el monje le escribe una carta a su maestro en el Himalaya, carta que sería enviada por el mismísimo Tacta haciendo uso de sus poderes. De esa forma, un viaje que debería tomar una semana le toma tan solo un día, cambiando entre los cuerpos de diversos animales hasta que finalmente pudo llegar hacia lo más alto del templo. Sin embargo, el resultado no es el esperado, ya que al leer la carta y al ver que el animal que había entregado el mensaje había muerto, Koshala se enoja enormemente con el monje por haber sacrificado la vida de tantos animales para salvar a un simple humano. El monje le dice que comprende la gravedad de lo que ha hecho y que aceptará cualquier castigo que crea pertinente. Es así como luego de darle las indicaciones para el antídoto, el sádico de su maestro lo terminó condenando a deambular por los bosques como si de una bestia se tratara. En sus
sus últimos segundos de conciencia, el monje es capaz de decirle a la madre de Chapra los pasos para el antídoto. Sin embargo, apenas termina de pronunciar la receta, pierde completamente la cordura y huye hacia el bosque, donde vivirá el resto de sus días como un animal. Todo eso mientras la muy cabrona lo mira sin importarle un carajo lo que pasaría con él. En fin, que luego de sacrificar a un caballo, 3 aves, un jaguar y a un loquito del centro, la madre de Chapra consigue hacer el antídoto. Y en contra de todas las reglas, va hacia la casa del general para entregárselo en persona. El señor, al ver la similitud entre ella y Chapra, automáticamente se da cuenta que es su madre, así que acepta el antídoto y con eso consigue salvar la vida de su hijo adoptivo. Sin embargo, en ningún momento le comenta a Chapra sobre la visita de su madre. Es más, para evitar que los dos se encuentren, la encierra en un calabozo y hace que todos los trabajadores mantengan en secreto la presencia de la mujer, ya que sabe que si Chapra se reencuentra con su madre, la gente podría descubrir que él había sido un esclavo. Sin embargo, Chapra no es tonto y rápidamente descubre la verdad, por lo que se dirige al calabozo donde se encuentra con su madre, quien estaba a punto de ser asesinada por 2 de los trabajadores. Chapra les dice que la dejen en paz, pero ellos se niegan y al ver el parecido entre él y la esclava, sacan sus conclusiones y descubren la verdad de su origen. Para asegurarse de mantener el secreto, Chapra decide irse por la segura y asesinarlos, pero uno de estos logró escapar y revelar toda la verdad, lo que se traduce en una sentencia de muerte para ambos. Días más tarde, Chapra y su madre son enviados al juzgado, donde el general declara que él no conocía el verdadero origen de Chapra, por lo que aparte de los otros cargos, también se le acusaría de engaño. Cuando interrogan a su madre, ella intenta hacer todo lo posible para salvarlo, por lo que miente descaradamente diciendo que él no es su verdadero hijo, sino que es un niño que ella encontró en los campos de una familia adinerada y que tomó como si fuera su hijo de sangre. Una mentira que podría salvar la vida de Chapra, ya que eso significaría que él realmente no comparte sangre con una esclava. Pero, cansado de tantos engaños y mentiras, Chapra niega la confesión de su madre y dice con toda seguridad que él sí es su hijo, que sí fue un esclavo y que ha hecho todo lo que ha hecho con el objetivo de seguir adelante. En ese momento lo condenan al exilio y parecía que la jugada de ser honesto le iba a salir bien, hasta el punto en que podemos ver una sonrisa por parte del general, aliviado de saber que su hijo adoptivo sería salvo. Pero las cosas cambian cuando pronuncian el resto del veredicto. Ella acepta su destino sin vacilar, pero Chapra se niega y dice que es injusto. El joven intenta convencerlos de perdonar la vida de su madre e incluso propone que ambos sean exiliados, pero al ver que no conseguía ningún tipo de misericordia, propone lo impensable, ser condenado a muerte junto a su propia madre. Es así como poco más tarde, los dos fueron obligados a caminar hacia su muerte, mientras las personas de la ciudad arrojaban piedras e insultos. Pero no todos, ya que entre la multitud, Tacta perplejo, observaba la situación y fue tras ellos para intentar hacer algo. Pero cuando el pobre niño trató de intervenir, los soldados se pusieron violentos y terminaron arrojando una lanza que atravesó directamente el cuerpo de Chapra y su madre, cumpliendo así la sentencia al arrojar ambos cuerpos al vacío cuando todavía seguían con vida. Todo eso mientras el pobre Tacta observaba la escena, desolado por haber perdido no solo a su familia biológica, sino a la poca familia que la vida le había dado. Por otro lado, nuestro prota continúa teniendo dudas acerca de cuál camino debería seguir en su vida, con la incógnita de saber cuál es su misión en este mundo. Siddhartha reflexiona y se da cuenta que a lo largo de toda su vida y de la película, se ha sentido como un simple observador que no hace más que mirar cómo las personas sufren sin hacer nada para cambiar las cosas, por lo que se propone comenzar a aprender cuál es la verdadera forma de ayudar a los demás y de encontrarle sentido a su propia vida. Pasan los años y Siddhartha hace lo que puede para ayudar a su pueblo, sin embargo no deja de sentirse vacío y sobre todo perdido por no poder encontrar respuestas a las preguntas que se había hecho durante todos estos años. Los humanos sufrimos durante toda la vida, pero el peor sufrimiento no es físico, sino aquel que llega cuando no podemos encontrarle sentido a nuestra propia existencia. Luego de años y años de dudas e incertidumbre, Siddhartha toma la decisión que seguramente debe haber tomado muchos años antes: sacrificarlo todo para encontrar su propio camino, dejando atrás a su familia, su posición, sus riquezas, sus joyas e incluso su propio cabello, para poder emprender el camino que lo llevaría a comprender su propia naturaleza y poder salir adelante según su destino. Luego de esto, Shakya pasa por un corto periodo de paz, hasta que eventualmente volvieron a ir a la guerra bajo el liderazgo de Bacala, que lamentablemente, o mejor dicho, afortunadamente, murió en batalla bajo víctima de su propio deseo de sangre. De esta manera termina la película, con Siddhartha finalmente emprendiendo su camino luego de haber experimentado en carne propia y a través de la experiencia de otras personas el dolor y sufrimiento, dos pilares propios de la vida misma a los que nadie es inmune. Obviamente caminó a eso ya a partir de su madre Serofuku. Y bueno, de esta manera termina el resumen del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y ya saben que me pueden apoyar con un buen like. No olviden suscribirse y activar la campanita, que de esta manera me van a estar ayudando un montón. Y por último, pero no menos importante, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, así como Instagram, Twitter y Twitch, donde ahorita mismo estoy en vivo viendo diferentes animes para los próximos resúmenes. Así que si quieres pasarte, todos los enlaces te los dejo aquí abajo y te espero por allá. Besitos y nos vemos hasta la próxima.